Bien, vamos entonces a continuar, vamos a darle el espacio ahora mientras Mauricio de pronto se arregla un poco las situaciones técnicas. Vamos a darle el paso a Diana Carolina Restrepo Vélez. Ella es profesional en ciencias del deporte y la recreación, comunicadora social y máster y especialista en la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad universitaria, además también de ser parte de nuestra Universidad Tecnológica de Pereira con el tema innovación y responsabilidad social. Carolina, bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, tardes, noches. Muy contenta, muchas gracias por la presentación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Tengo un cariño muy especial por mi alma mater, por la Universidad Tecnológica Pereira, y pues para mí es todo un placer acompañarlos hoy. La invitación voy a tratar de, como pensé que estaba de última, entonces voy a adelantarme aquí con una presentación, espero que no haya ninguna dificultad. ¿Ven mi pantalla? Claro que sí. Sí. ¿Ustedes me ven a mí? También, también. Bueno, yo no los veo. Entonces confiaré en que no se me va a caer, no se me va a dañar la cámara ni nada por el estilo. Bueno, hoy, digamos, en esta invitación quisiera ir cerrando, acompañándolos como a comprender un poco en qué consiste este tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Son unos objetivos que nos hemos propuesto como sociedad a nivel mundial para ir, digamos, generando unos retos globales para acciones locales. Y en ese sentido, digamos que mi aporte hoy sería dejarles básicamente tres cosas muy puntuales. Un acercamiento a las 5P para entender un poquito la lógica de cómo funcionan y podamos empezar a entender cómo irlo implementando en nuestras organizaciones, sea universidades, empresas, sector público, y una organización del sector civil, cualquier organización puede alinearse a estos objetivos. Y más adelante, pues les voy a hablar un poco de las oportunidades, qué oportunidades tenemos después de los ODS y unos tips, unos pasitos que, digamos, me han servido a mi experiencia para implementarlos, para alinearlos a, digamos, a las diferentes actividades en las que me he desarrollado. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector privado, en ONGs, gremios, y eso me ha dado la posibilidad de entender cómo estas iniciativas globales le aportan a cada una de las organizaciones, sin importar tu objeto social o a lo que se dedique. Todas, absolutamente todas, podemos aportar o podemos alinearnos a estos objetivos. Entonces, los ODS hablan de 5 P, entonces esas serían. Las dos primeras P son las primeras 5 P de estos objetivos del desarrollo sostenible son las 5 que tienen que ver con las personas, ¿sí? Ellos le dicen people y por eso la P. Entonces son esos objetivos que tienen que ver con pobreza, con erradicar la pobreza, con eliminar el hambre, digamos, sustituir o mejorar el sistema alimentario a nivel mundial y llevar alimentos a todos los lugares. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono encendido? Otro de los objetivos que vemos acá es el de salud y bienestar. Ese de salud y bienestar habla de la salud más allá de solamente el hecho de no tener enfermedades, sino también cómo vamos incorporando a nuestro estilo de vida una cantidad de actividades y de elementos importantes para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. La educación para todos, hasta en todo el ciclo de la vida, cómo logramos que la educación esté presente en todo el ciclo de la vida de las personas, y la igualdad de género, que claramente está comprobado que la inversión en la mujer en los estados y, digamos, empezar a generar acciones que disminuyan esas brechas de inequidad entre los géneros, garantiza mejores condiciones de nivel de vida. Esos primeros 5 objetivos están enfocados a las personas, porque si nosotros como seres humanos, nosotros estamos bien, pues vamos a poder hablar de un planeta, vamos a poder hablar de un espacio común, de una casa común, de una cantidad de iniciativas que nos unen en un mismo espacio, ¿cierto? Y en esta P, que es la P de planeta, según los ODS, tenemos otros 5 objetivos, que son el de agua,
cómo garantizamos agua, abastecimiento de agua para todos, y entre ellos tienen otra cantidad de metas. El consumo, cómo vamos garantizando... No vieron ustedes. Ah, ¿perdón? Le recordamos, por favor, creo que Juan Carlos tiene el micrófono encendido. Puede apagar el micrófono para continuar sin inconvenientes. Mira que yo entonces, ¿ustedes me están viendo el tiempo o lo voy viendo yo? Que yo siempre me emociono hablando de estos temas y también puedo... Tranquila. Desde aquí podemos anunciarle cuánto tiempo puede quedar. Perfecto, gracias. Todo el tema de consumo, cómo vamos transformando a nivel de sociedad los hábitos de consumo por unos más sostenibles, que sean conscientes con el medio ambiente, con las personas, los océanos, y es cómo logramos, digamos, lograr equilibrar este consumo de todo el ecosistema de los océanos, de los mares, cómo los protegemos, todo este sistema de protección de mares y océanos, y la tierra, ese objetivo que tiene que ver con todo el tema de certificación, de uso de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los 5, digamos, los 5 objetivos que están enfocados al cuidado del planeta, de la casa común, de ese espacio, de ese entorno en el cual los seres humanos, las personas, nos desarrollamos hoy por hoy. Ya si podemos garantizar personas, que tengamos unos indicadores de personas fuertes con un planeta sostenible, pues vamos a poder hablar de prosperidad. Y aquí entran otros cinco objetivos, que empezamos por el de energía, todo lo que tiene que ver con uso de energías sostenibles. Ahora tuvimos la oportunidad de escuchar a Enel y todo lo que está haciendo para ir transformando sus formas y sus mecanismos para generar energía. Y así como Enel hay otra cantidad, como está haciendo está incorporando todas estas iniciativas, hay digamos, no solamente organizaciones y empresas grandes, hay iniciativas comunitarias de generación de energía eólica, de paneles solares, o sea, cómo vamos transformando la forma de consumir energía en el mundo. El otro indicador tiene que ver con empleo y economía, y es cómo vamos sopesando esos indicadores y cambiando esos indicadores tradicionales de economía, el PIB, el Producto Interno Bruto, estamos hablando ya de objetivos globales, estamos hablando de pobreza multidimensional, hay una cantidad de indicadores asociados a este objetivo muy interesantes que están alineados y que deben estar alineados, digamos, relativamente con la generación de empleo, y empleo no solamente empleo por empleo, sino también digno. Otro de los objetivos que están acá es el de infraestructura. Infraestructura no solamente entendida como la infraestructura vial y lo que conocemos como infraestructura, sino como también generamos infraestructura sostenible e infraestructura tecnológica que nos permita desarrollarnos a nivel tecnológico de otra forma. Desigualdad, y es cómo vamos cerrando esas brechas de desigualdad a nivel mundial, con estos indicadores de los que hablábamos, etcétera, y como entre los países, cómo empezamos a jalonar desde unos hemisferios a otros para ir, digamos, hablando de desigualdad a nivel mundial, cómo jalonamos otros países, y hábitat, que tiene que ver mucho con cómo construimos ciudades sostenibles. Empezamos a concebir la ciudad ya no solamente como casas o como sistemas de transporte, sino ya como hábitat, como comunidad, como desarrollo comunitario, etcétera, etcétera. Y así vamos entendiendo entonces que estos objetivos parten de las personas, y que si esas personas están bien, el planeta está bien, y que esto pues va a generar prosperidad. Y así se cumplen los primeros 15 objetivos, y terminamos con 2, que es con el de paz, que para Colombia especialmente es muy importante, ha sido muy importante en los últimos años, y es este indicador. Aquí es solamente un indicador, que es el 16, del que hablaba ahorita también Juan Carlos, es donde hablamos de instituciones sólidas, justicia, paz, gobernanza, cómo tomamos las decisiones, cómo se transparenta la información, cómo accedemos a ella, cómo rendimos cuentas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Diríamos que esa P de paz, de peace, es transversal a los otros 5. Y el último, no más importante, y yo le llamo P de parceros, pero porque aquí ya sabemos, en mi tierra utilizamos esta palabra, aquí en el centro del país no tanto, pero entonces aquí es digamos ellos, los social partnerships, que es alianzas y conexiones globales. O sea, estamos hablando, hace muchos años ya veníamos hablando de un mundo
desde que se concibió esto desde el 2016, empezamos a construir un mundo sin barreras, sin fronteras, que tenga la capacidad de aliarse norte, sur, 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 y etcétera, y viceversa. Entonces empezamos a hablar de alianzas que nos permitan entre todos sacar adelante estas iniciativas de forma transversal. Este es un indicador de forma transversal a través de grandes alianzas, ya a través del, bueno, consejos y cosas que hemos venido desarrollando a nivel mundial y no quiero dar, pero sí, un impacto global es una de esas iniciativas. Entonces, estas son como las 5P y para mí es muy importante que vayamos entendiendo poco a poco como la lógica de estos objetivos, que partimos de nosotros para un planeta que nos necesita, que solo así de esta manera podemos generar prosperidad y que transversalmente necesitamos instituciones sólidas, una paz viable y duradera y unas alianzas que nos permitan trabajar en equipo por esos objetivos, por esos, digamos, esos objetivos comunes que nos hemos propuesto. Es una oportunidad en el sentido, ¿por qué es una oportunidad este tema de los ODS? Muchas empresas en algún momento siempre nos preguntan, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y también a veces en otros sectores nos dicen, bueno, ¿y aquí nosotros dónde cabemos? Entonces hay muchas oportunidades. La primera es que los ODS nos permiten identificar, nos han permitido identificar futuras oportunidades de negocio, de hecho presentes y futuras estamos hablando ya, estamos viendo esto, y claramente ya se han abierto muchísimas convocatorias, los países, los gobiernos están enfocados, ya la mayoría estamos hablando de que según el último informe más de 40 y algo de países están vinculados y están trabajando dentro de sus planes de desarrollo estos indicadores. Entonces, esto le da a las empresas la oportunidad de alinearse y alinear su estrategia a estos objetivos. Caso como uno que conozco muy de cerca en este momento, que es el caso, por ejemplo, el grupo empresarial Valorem, que en este momento está haciendo toda su alineación estratégica en torno a los ODS y asimismo va a jalonar a su cadena de proveedores y asimismo, digamos, se va volviendo todo esto un gancho que va a facilitar el cumplimiento de esto. Entonces, tal vez muchas de las empresas que tenemos en el eje cafetero y en todo el país son proveedores de estas empresas, estos grandes grupos empresariales que empiezan a jalonar sus objetivos estratégicos con base en estos ODS. Mejora el valor de la sostenibilidad empresarial en el sentido de que se empiezan a generar incentivos. Ahora escuchábamos a Enel también hablar de todo este tema de los carros eléctricos, por lo menos en Bogotá ya hay un estímulo a la compra de vehículos híbridos, creo que se llaman, híbridos o eléctricos, en el sentido que estos están exentos del pico y placa, y esta serie de incentivos a la sostenibilidad pues le van dando valor agregado a esos negocios o a esas organizaciones, independientemente si es negocio, ONG, universidad, que trabajan en torno a estos objetivos. Se fortalecen mucho las relaciones con las partes interesadas. Yo creo que ya olvidé el número, ya llevo varios diálogos con partes interesadas y esa, sin lugar a dudas, en mi experiencia, es lo que más valor le agrega a los ejercicios de sostenibilidad y a estos ejercicios de alineación con objetivos del desarrollo sostenible. Solo cuando los escuchamos empezamos a identificar sus necesidades, sus expectativas y las empezamos a alinear con empezamos a darnos cuenta que están alineadas con estos objetivos y cómo nosotros podemos alinear toda la estrategia, no solamente desde las organizaciones, sino también desde la política pública, ¿sí? Y estar como al día en el desarrollo de esas políticas. Se estabilizan las sociedades y los mercados. En un documento que posteriormente se los puedo compartir, que es el SD Compass, que es parte donde he sacado, donde trabajamos mucho esta información, habla que una sociedad que fracasa no puede generar empresas exitosas. O sea, es súper importante saber que la sociedad en la que estamos trabajando va avanzando en la medida en que va avanzando con el planeta, garantizando esa sostenibilidad y van generando nuevos productos y servicios, y eso es lo que jalona también la economía de cualquier país. Yo creo que sí, para los que no entendíamos la importancia del sector privado, de los negocios y todos los que no nos quedaba esto claro, este momento que estamos viviendo en la historia nos ha ayudado a comprender la importancia de tanto la importancia de la equidad, de estos indicadores y estos temas para afrontar estas crisis de otra manera. Y usar un lenguaje común y un propósito compartido.
y es que, digamos, hoy estamos hablando de responsabilidad organizacional. En otros momentos llegamos a hablar de responsabilidad social empresarial, de sostenibilidad. Estos objetivos se convirtieron en ese lenguaje común, o sea, ya todos hablamos de objetivos del desarrollo sostenible y compartimos este mismo propósito. Esto era súper importante a nivel, digamos, de estrategia mundial y esto nos lo dio. Estas oportunidades han sido aprovechadas por ya muchísimas organizaciones de todo tipo y cada uno va identificando como en cómo puede aportarle. En el caso de las empresas, como les contaba ahorita, entonces, cómo alinean sus productos o sus líneas de negocio a los objetivos. Pero, pues, por ejemplo, si estamos hablando de universidades, es súper importante estar acá. No sé si ustedes sabían que la Universidad de los Andes hoy cuenta con un centro de objetivos del desarrollo sostenible para América Latina, y desde ahí ha venido apoyando a muchos sectores, tanto el sector empresarial como el sector público, en el cumplimiento, en la comprensión y en la implementación de estos ODS. Entonces aquí la academia, el sector público, el sector privado y las organizaciones civiles tienen muchísimo que aportar y digamos que trabajar en este sentido. Nos quedan 3 minutitos. Y para terminar, 3 temas súper importantes que creo yo que tener en cuenta. Si ustedes hoy se sientan y se sientan bueno, ya no nos sentamos en el puesto, en su escritorio, en su casa o en la universidad donde estén o en su empresa, ¿qué creería yo que es súper importante tener en cuenta a la hora de implementar o de empezar a jalonar estos temas en nuestras organizaciones? El primero, empatizar, y aquí es donde hablábamos de escuchar a los grupos de interés, generar espacios de diálogo con todas las partes interesadas. Estamos hablando no solamente de empleados, sino también de nuestros clientes, proveedores, comunidades impactadas, o sea, solamente cuando empezamos, y clientes, y cuando empezamos a escucharlos, a identificar esas necesidades y esas expectativas, empezamos a ver no solamente lo que tenemos, esas oportunidades de mejora que son súper válidas, sino el potencial que tenemos para trabajar en estos temas. Cuando empatizamos y conectamos con ellos y ya sabemos lo que necesitan y sus expectativas, podemos empezar a alinear y priorizar. Ninguna empresa, universidad o entidad pública tiene que apuntarle a todos, pero sí hay ejercicios muy, muy interesantes de priorización. Si yo soy, por ejemplo, una empresa de alimentos, entonces, pues no sé, si yo produzco cierto alimento, entonces puedo empezar a alinearme a los temas de hambre, de pobreza, tal vez de salud, pero no tenemos que pegarle a los 17. Podemos empezar a identificar a cuáles de esos. Por ejemplo, como nos contaba, tienen 7. No sé, una empresa de alimentos tendrá 3, o una muy pequeña tendrá solo un objetivo, le podrá aplicar a uno, pero todos, digamos, alineados y priorizando estos temas en nuestras organizaciones. Y tercero, innovar. ¿Por qué digo que reiniciamos? Porque creo que esta condición sine qua non en la que estamos viviendo todos hoy nos ha llevado a innovar, a pensar, a repensar nuestros procesos. Entonces, en el último estudio que hacemos con las consultoras que trabajan en consultores, identificamos las conductas, los nuevos comportamientos que se van viendo, observando en los consumidores, y empezamos a ver consumidores mucho más conscientes. Entonces, si antes yo era una empresa de alimentos y sabía que tenía un insumo que de pronto podía afectar la salud de una empresa, y uno de mis objetivos es tener una mejor salud y alimentación, no sé, entonces, ¿cómo yo puedo innovar, no sé, cambiando ese insumo, ese ingrediente por uno más que le aporte mejor al organismo, yo qué sé, pero cómo empezamos a innovar en toda la cadena? Puede ser al principio, como les decía, o al final, haciendo cierre de ciclo. Digamos, hay muchísimas oportunidades que nos da toda la cadena de valor para innovar, y esos serían como esos 3 pasos a los que, digamos, en mi experiencia, lo que estamos viviendo yo, serían las 3 cosas más importantes que ustedes deberían llevarse para implementar o para desarrollar esos ODS hoy en sus organizaciones. Hoy nos necesitamos más unidos que nunca. Somos una misma casa común. Y pues esta es mi invitación a que nos repensemos estos objetivos que son de todos, y que lo que nos invita es a repensar nuestros procesos y alinearnos con las necesidades y las expectativas que tenemos todos a nivel mundial. Y muchas gracias. Creo yo que ya terminé y que se acaba el tiempo. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias.